Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, feliz de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque la noticia que vamos a tratar hoy ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Ya saben, ¿verdad? De esos bombazos que te dejan pensando. ¿En serio? Sí, exactamente de eso va este vídeo. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y la noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento, especialmente a todos los fanáticos de las series turcas y, obviamente, de la pareja que formaron en Love is in the Air. ¿Están listos para el chisme? Pues agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, y créanme, hay mucho que contar, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus actores favoritos, las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series, y por supuesto, todo lo que necesiten saber sobre las parejas más queridas y las más polémicas. Así que ya saben, clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el tema que nos trae hoy. Todo empezó, como siempre, con un rumor. Un rumor que corría por las redes sociales, especialmente en las plataformas turcas. Algunos medios empezaron a hablar de una posible ruptura. ¡Boom! El rumor explotó. Y claro, nadie se lo tomó en serio al principio. Tonterías, decían algunos. No puede ser, comentaban otros. Pero las señales estaban ahí. Ya saben, las redes sociales, ese escaparate que a veces esconde más de lo que muestra. Comenzaron a notarse ciertas ausencias. Kerem y Hande, que solían ser bastante activos en Instagram, dejaron de interactuar tanto entre ellos. Ya no veíamos esos likes, esos comentarios cariñosos, esas fotos juntos. Y la gente, siendo como es, empezó a especular. Recordemos que Hande y Kerem nos enamoraron a todos con su química en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que tenían en pantalla. Y claro, los fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Y al parecer, lo hizo. Confirmaron su relación, y el mundo entero celebró. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Pero como en todas las historias, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Y en el mundo de la fama, la presión, el escrutinio público y las agendas apretadas pueden ser verdaderos obstáculos. Los rumores de distanciamiento empezaron a ganar fuerza. Y poco a poco las evidencias se fueron acumulando. Las fotos, las entrevistas, las declaraciones, todo empezó a parecer un poco forzado. Ya no se les veía juntos en eventos. Ya no compartían fotos de viajes románticos. Y cuando se les preguntaba por el otro en las entrevistas, las respuestas eran ambiguas. Evasivas incluso. «Estamos bien», decían. «Todo está en orden». Pero la verdad, amigos, es que las miradas y las sonrisas ya no eran las mismas. Y entonces llegó la noticia bomba. El 21 de julio de 2025, la noticia explotó en todos los medios. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿ruptura definitiva? Los titulares inundaron las portadas de las revistas y los sitios web de noticias. La confirmación, aunque no oficial, llegó a través de fuentes cercanas a ambos actores. Y el mundo, como dije al principio, se quedó en shock. Pero profundicemos un poco más en este torbellino de rumores y especulaciones. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles fueron las señales que nos alertaron, incluso antes de la confirmación oficial? Y lo más importante, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? *** Los primeros indicios, el silencio en las redes sociales y las ausencias notables ***. Como bien señalé al principio, el rumor de la ruptura comenzó a gestarse en las redes sociales. Instagram, en particular, se convirtió en el campo de batalla donde los fans, ávidos de noticias sobre su pareja favorita, comenzaron a notar las primeras grietas. Para aquellos que no lo recuerdan, o para los que se unieron al fenómeno Love is in the Air después, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran muy activos en redes. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, y hacían partícipes a sus seguidores de su día a día. Era una relación que, al menos en apariencia, parecía sólida y llena de amor.
Sin embargo, de un día para otro, la frecuencia de estas interacciones disminuyó drásticamente. Los likes desaparecieron, los comentarios afectuosos se hicieron escasos, y las fotos juntos, en general, se volvieron una rareza. Los fans, que antes estaban acostumbrados a verlos juntos en eventos, en sesiones de fotos o simplemente disfrutando de su tiempo libre, comenzaron a notar que algo no encajaba. Las teorías empezaron a circular. ¿Estaban peleados? ¿Tenían problemas de agenda? ¿Estaban simplemente cansados de la exposición mediática? Las preguntas se multiplicaban y la incertidumbre crecía a medida que pasaban los días y las semanas. La ausencia en eventos importantes fue otro factor clave. A medida que la fama de la pareja crecía, se esperaba que asistieran juntos a premieres, galas y eventos de alfombra roja. Sin embargo, las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más esporádicas. En algunos casos, uno de los dos asistía solo, y en otros, evitaban coincidir en el mismo lugar. *** Las entrevistas y las respuestas ambiguas, un intento de mantener las apariencias ***. Otro factor que contribuyó a alimentar los rumores fueron las entrevistas. Cuando se les preguntaba a Hande y Kerem sobre su relación, las respuestas comenzaron a ser cada vez más evasivas y ambiguas. Ya no eran tan efusivos como antes. Evitaban responder directamente a las preguntas sobre su relación, y en lugar de eso, optaban por respuestas genéricas como «estamos bien», «todo va bien» o «estamos felices». Estas respuestas, por supuesto, no hicieron más que avivar las especulaciones. Los fans, acostumbrados a la sinceridad y la transparencia de la pareja, notaron que algo había cambiado. La química que antes era innegable parecía haberse diluido. Las miradas, las sonrisas, las expresiones de cariño, ya no eran las mismas. Parecía que estaban intentando mantener las apariencias, pero la verdad se filtraba entre las líneas. En algunos casos, las respuestas eran incluso más evasivas. Se hablaba de trabajo, de nuevos proyectos, de la importancia de la privacidad. Todo esto, por supuesto, era comprensible. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Pero en el contexto de una relación en crisis, estas respuestas solo sirvieron para confirmar las sospechas. *** Las evidencias visuales, fotos y vídeos que contaban una historia diferente. ***. Además de las ausencias en redes y las respuestas ambiguas en las entrevistas, también comenzaron a circular fotos y vídeos que contaban una historia diferente a la que intentaban mostrar. Se filtraron imágenes en las que se veía a Hande y Kerem distanciados, evitando el contacto físico o simplemente mostrando una actitud fría y distante. En algunos casos, se especuló sobre posibles discusiones o momentos de tensión. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon la situación para alimentar el morbo y la especulación. Se publicaron artículos y vídeos analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra de la pareja. El escrutinio público se intensificó, y la presión sobre Hande y Kerem aumentó. *** El momento clave, la confirmación oficial ***. Finalmente, el 21 de julio de 2025, llegó la noticia que nadie quería escuchar, la confirmación de la ruptura. Los titulares explotaron en todos los medios de comunicación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ruptura definitiva, el final de un cuento de hadas, la pareja más querida de Turquía se separa. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a ambos actores. Periodistas y medios de comunicación turcos, con acceso a información privilegiada, comenzaron a publicar detalles sobre la separación. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de la presión mediática. Aunque Hande y Kerem no emitieron ninguna declaración oficial al respecto, la información que se filtró fue suficiente para confirmar lo que muchos ya sospechaban. La pareja más querida de Turquía había llegado a su fin. *** Las posibles causas, un análisis profundo de los factores en juego ***. ¿Qué llevó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a tomar la decisión de separarse? Como siempre en estos casos, hay muchas versiones y especulaciones. Sin embargo, podemos analizar los factores más probables que pudieron influir en esta ruptura. ***. Diferencias irreconciliables ***. Esta es la explicación más común en las rupturas. Podría haber desacuerdos sobre temas importantes, diferencias de personalidad o valores, o simplemente, un distanciamiento emocional que hizo imposible mantener la relación.
Asterisco 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 incompatibilidad de agendas asterisco asterisco Hande y Kerem son dos actores muy solicitados, con carreras profesionales muy activas. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden haber dificultado la convivencia y el fortalecimiento de la relación. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco el constante escrutinio público, la presión de los medios de comunicación y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja. La falta de privacidad y la constante especulación pueden haber contribuido al deterioro de la relación. Asterisco 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 nuevos intereses y proyectos asterisco asterisco con el paso del tiempo, las personas cambian. Es posible que Hande y Kerem hayan desarrollado nuevos intereses, metas y proyectos que los llevaron por caminos diferentes. Asterisco 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 factores externos asterisco asterisco aunque no se ha confirmado, también se especula sobre la posible intervención de terceras personas. Los rumores de infidelidad, aunque no probados, siempre están presentes en este tipo de situaciones. Asterisco asterisco el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les depara el destino? Asterisco asterisco. ¿Qué les depara el futuro a Hande Erçel y Kerem Bürsin? A pesar de la ruptura, ambos actores siguen siendo dos de las figuras más populares y exitosas de Turquía. Asterisco 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 Hande Erçel asterisco asterisco la actriz ha consolidado su éxito como modelo y ha protagonizado nuevas series, demostrando su talento y versatilidad. Se espera que siga cosechando éxitos en su carrera y que encuentre la felicidad en el ámbito personal. Asterisco 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 Kerem Bürsin asterisco asterisco el actor sigue trabajando en sus proyectos personales y profesionales, demostrando su compromiso con su carrera. Se espera que siga cosechando éxitos en su carrera y que encuentre la felicidad en el ámbito personal. Ambos actores son talentosos, trabajadores y con mucho que ofrecer. Independientemente de lo que pase en su vida personal, les deseamos lo mejor y esperamos que sigan brillando en sus carreras. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia triste para muchos. Nos recuerda que a veces, las historias más bonitas tienen finales inesperados. Sin embargo, también nos enseña que la vida sigue, y que tanto Hande como Kerem tienen mucho que ofrecer. En resumen, hemos hablado sobre la impactante noticia de la posible ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los rumores, las evidencias, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta separación. Una noticia que sin duda ha entristecido a muchos fans, pero que al mismo tiempo, nos recuerda que la vida sigue, y que tanto Hande como Kerem seguirán brillando en sus carreras. Es importante recordar que aunque nos encante el mundo del espectáculo, la vida de los famosos es compleja y llena de desafíos. La presión, el escrutinio público y las agendas apretadas pueden ser muy difíciles de manejar. Por último, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Creen que es definitiva? ¿Qué les parece la pareja? Cuéntenmelo todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.